Hola, mi nombre es Esteban Álvarez y soy pastor de la Iglesia Anglicana en Antofagasta, en Chile. Si hay un pasaje que me gusta en la Biblia es Lamentaciones 3 del 22 al 23 que dice: El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso he creado estos devocionales en base a un libro titulado igual que este versículo escrito por uno de mis autores favoritos. Espero que este devocional te recuerde que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Bien, y el título del devocional de esta mañana es el siguiente. La idolatría sucede cuando cualquier cosa creada para señalarte a Dios reemplaza a Dios en los pensamientos y deseos de tu corazón. Esta lucha se remonta al inicio del jardín del Edén y ha marcado la humanidad desde entonces. Lo que estaba diseñado para señalarte a Dios reemplaza a Dios en nuestros corazones. Es la triste tragedia del pecado. El pecado fundamentalmente idólatra. Debido a él amamos algo que más amamos algo más que a Dios. Buscamos que lo que Dios hizo haga lo que solo Dios puede hacer. Le rendimos el control a lo que fue hecho en lugar de cederlo a aquel que hizo todo. Celebramos lo físico mientras nos olvidamos de aquel que creó toda cosa física. Adoramos a la creación y rechazamos al Creador. Considera cómo la desobediencia de Adán y Eva es descrita. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Génesis 3:6. Eva conocía los límites que Dios había establecido. Sí, el jardín era un lugar hermoso, era un lugar de hermosos sonidos, olores, vistas y sabores. Es difícil imaginar cómo sería la perfección de la creación en la naturaleza. Adán y Eva fueron bendecidos al vivir en tal perfección. Cada cosa creada por Dios fue hecha con el propósito de señalar hacia Él. Cada árbol, flor, pájaro, arroyo, fruta y animal tenía el propósito de recordarles a Adán y Eva la existencia, la presencia, el amor y la autoridad de Dios. Él había puesto recordatorios en cada cosa creada para que Adán y Eva no olvidaran quién era Él, quiénes eran ellos y cuál era el propósito de la vida. Cuando Eva comió del fruto y Adán después de ella no estaba experimentando confusión sobre los límites establecidos. No es que desconocieran lo que Dios le había ordenado hacer y no hacer en el jardín. Ellos sabían que el árbol estaba fuera de los límites, pero al momento de comer el fruto no les importó. Para el momento en el que habían hundido sus dientes en el suculento fruto y habían entregado el amor y la lealtad de sus corazones. El amor hacia Dios debería haberles dado la motivación y la capacidad para decir no en la tentación y alejarse del árbol, pero lo que reinaba en sus corazones en aquel momento era amor hacia otra cosa. Sus corazones creados para amar al Creador habían sido secuestrados por el amor hacia la creación. Fue el comienzo del desastroso intercambio del pecado entre la adoración y el servicio al Creador por adoración y el servicio a lo creado, tal como nos dice Romanos 1:25. Tristemente, este intercambio sucedió millones de veces después de lo acontecido en el jardín. Es la disfunción espiritual más grande de la humanidad permitirnos que la creación reemplace al Creador en nuestros corazones. No me sorprende que Jesús haya tenido que venir, no me sorprende que su gracia sea tan esencial, no me sorprende que Dios supiera que no podía abandonarnos y que era necesario enviar a un Redentor. Para seguir siendo animado a profundizar en este tema pueden leer 1 Corintios 10 del 14 al 31. Simplemente me gustaría agregar, generalmente cuando pensamos idolatría en nuestro contexto chileno, pensamos justamente en aquellas personas que tienen algún santo o que le oran alguna imagen, etcétera. Y generalmente asociamos eso a idolatría y que por supuesto lo es. Pero lamentablemente, se, la motivación quizás que había detrás de ayudar a las personas con imágenes, ayudar a las personas con personajes que apuntaran a Jesús, es desviar la mirada de Jesús. Lo mismo pasa en nuestro país con la adoración a María. La Iglesia Católica lo planteó como una manera de poner los ojos en Dios, acercar a las personas a la fe. Pero la verdad es que para muchas personas no es una manera de acercarse, es una distracción.
De hecho, María misma, cuando le preguntaron en las bodas de Caná qué tenían que hacer, María lo que hizo fue apuntar a Jesús. Hagan lo que Él dice. Pero en el mundo protestante evangélico tenemos muchas otras idolatrías que quizás pareciera que son menos concretas, pero en realidad lo son. Muchas veces el pastor puede transformarse en un ídolo en las iglesias, haciendo que todo dependa de él y poniendo toda esperanza no en Jesús, sino que en la persona del pastor. También puede que en la iglesia protestante la Biblia se transforme en una idolatría. Es decir, no solo es la palabra de Dios, sino que es un caballito de batalla para usarlo para luchar contra las otras personas, en vez de conocerla para poder aplicarla y poder transmitirla con la mayor fidelidad posible. A veces nuestro entorno se transforma en una idolatría, la forma en que realizamos los cultos se puede transformar en una idolatría, y esto en el ámbito religioso, pero en nuestra vida diaria, nuestro trabajo puede transformarse en un ídolo. Nuestra familia puede transformarse en un ídolo. Cualquier cosa creada puede transformarse en un ídolo. Hay un pastor inglés que dice, y lo he hecho varias veces, que si nuestro corazón no está adorando al único Dios verdadero, el problema no es que adoremos alguna otra cosa, sino que todo lo demás. Todo lo creado puede generar placer en nosotros. Y ese placer puede transformarse en algo que en lo cual pensamos que no podemos vivir sin eso. Hay personas que necesitan la adrenalina y por lo tanto buscan deportes extremos porque se han vuelto adictos a la adrenalina. Y así justamente el pecado, la manera en que lo experimentamos nosotros es con adicción. La Biblia lo plantea en términos de idolatría, pero finalmente es una adicción, no podemos dejarlo. No podemos rehabilitarnos, no podemos llegar al punto de decir, esto realmente necesita un cambio. Ahora, el problema es que somos ciegos de nuestra propia ceguera. Adán y Eva conocían cuáles eran las reglas, decidieron conscientemente no cumplirlas. Nosotros cuando pecamos como cristianos, no es que no sepamos lo que Dios le agrada. Muy pocas veces pecamos no sabiendo lo que Dios le agrada. Generalmente sabemos lo que Dios no le agrada y estamos dispuestos a hacerlo de todas maneras porque creemos que el placer que vamos a conseguir o el beneficio que vamos a conseguir vale la pena romper la regla. Y muchas veces abusamos de la gracia creyendo de que quizás somos invencibles como Dios nos prometió que su amor es incondicional y que no nos va a abandonar. Creemos que tenemos la libertad de pecar libremente. Pero la verdad es que la palabra no nos enseña eso. Nos dice que el pecado tiene consecuencias. Y cada vez que pecamos como cristianos lo estamos haciendo conscientemente. Sabemos lo que estamos haciendo y aún así estamos dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, el Señor nos promete que nos va a librar de la consecuencia final del pecado, que es la muerte. Y gracias a Dios por eso, porque si no, ninguno de nosotros podría alcanzar la salvación. Pero no debemos ser ingenuos pensando de que podemos pecar libremente. El pecado tiene consecuencias y consecuencias graves. Y por lo tanto debemos ser conscientes no solo de las reglas que Dios ha establecido, sino que pedir diariamente su gracia y su misericordia para que nos dé el poder de poder combatir contra el pecado, cosa que los no cristianos no pueden. Son tan esclavos, están tan ciegos, que no se dan cuenta que es lo que Dios desea y que es lo que Dios no desea. Y no estoy pensando solo en términos de bueno o malo, sino que lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. De repente hay cosas buenas y las que mencioné al principio son cosas buenas. Nuestra familia es buena, pero se ocupa un lugar más importante que el de Dios, se transforma en algo malo, se transforma en una idolatría. Nuestro trabajo o trabajar es bueno, el Señor quiere que trabajemos, quiere que seamos productivos, pero si el trabajo se transforma en todo o el centro de todo, es ahí el problema, se vuelve una idolatría. El dinero es útil, tenemos que usarlo, tenemos que trabajar por conseguir dinero, no hay problema con eso. Pero si el dinero ocupa un lugar central en nuestro corazón, eso se ha transformado en un ídolo. Todo lo que te demanda o que gobierna tu vida, que no sea Dios, es un ídolo.
Por lo tanto, tenemos que estar siempre revisando nuestros corazones hacia qué está demandando de parte nuestra, a qué cosas estamos sirviéndole, a qué cosas nos estamos rindiendo, que nos está pidiendo cosas de vuelta que no son buenas para nosotros y que no son de beneficio para nosotros y que finalmente los beneficios que se ofrecen no son lo que deberían. No sé si ustedes han comprado alguna vez algo en alguna de estas páginas chinas de AliExpress o alguna de esas. Y la broma siempre es que la foto te muestra una cosa, pero cuando te llega el envío es una cosa totalmente distinta. Eso es lo que el pecado hace con nosotros. Nos ofrece cosas que no nos puede entregar y que no se parecen nada a lo que está ofreciendo. Eso es lo que Satanás hizo en el jardín del Edén. Les prometió a Adán y Eva algo que ellos ya eran, es ser a la imagen de Dios. Les cuestionó el carácter de Dios, les dijo que Dios mentía, que no era bueno. Y les hizo creer que ellos podían tomar la decisión de ser dioses. Y la verdad es que cada vez que hemos tratado de ser dioses, que hemos tratado de ser los que dirigimos nuestra propia vida sin considerar a Dios, las consecuencias han sido nefastas. Por lo tanto, pidámosle a Dios que nos ayude realmente a poder desenmascarar los ídolos que hay en nuestro corazón y poder sacrificarlos, es decir, entregárselos al Señor, para que Él sea tomando el lugar que le corresponde. Como siempre, mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte a que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram, pastor.anglicano.antofa o Anglicana en Antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web www.anglicanaenantofagasta.cl. Además tenemos nuestro Facebook Anglicana en Antofagasta. Por último, queremos animarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube